Hola, muy buenas tardes. Yo soy Jesús González Mendoza. Estamos aquí en la Casa Taller Alfredo Salce, un muy bonito lugar lleno de vegetación, arte y cultura. Y esto es Aquí hay poesía. Parecía un vagabundo alcoholizado que se había quedado dormido. Mi padre me preguntó que si lo había visto sin pisar el freno. Él ya se había acostumbrado a ver muertos entre las zanjas. Sin ningún gesto de sorpresa me preguntó que si lo había visto. Le dije que sí, que al lado del camino había un hombre dormido. Cuando llegamos al pueblo y se fue a su oficina, lo buscó en los periódicos, porque eso hacía él. Había aprendido a leer primero la sangre y después la tinta. En la tierra caliente se dejan cadáveres largados en las cunetas. Le pregunté por qué no nos paramos y me dijo, es muy peligroso, porque aunque no lo demostrara, tenía miedo. A la hora de la comida me contó que era un aguacatero degollado que no cumplió con el diezmo del narco. Me pregunto si el asfalto hirviendo bajo la espalda de un cadáver es siquiera el infierno que nos prometieron. Cuando empecé a leer poesía, no sé bien si fue a finales de la primaria o inicios de la secundaria. Fue porque en ese momento mi hermano iba precisamente en secundaria y mi hermana también. Y en esos momentos mis hermanos mayores empezaban a leer mucho y empezó a haber libros de literatura en la casa porque le pedían a mis papás libros y le encargaban títulos a mi papá cuando venía aquí a Morelia. Yo soy de Cualcomán y no hay librerías hasta el momento, y aunque ya han pasado prácticamente unos 15 años desde entonces, sigue sin haber librerías y poca difusión precisamente a la lectura, como es en gran cantidad de pueblos que son pequeños y además de ser pequeños están alejados de la capital michoacana. Y pude acceder a la poesía con algunos libros de poesía que vi en la casa, algunos poemas románticos de amor, de esas antologías que hacen, poemas que principalmente están hechos luego de otro tipo como para declamarse, los poemas que se hacen famosos en los mismos concursos de declamación, a los que a mí me gustaban mucho, aunque nunca fui buen declamador. Mi hermano, cuando él iba en secundaria, pues él le gustaba mucho declamar y también escribir. También un poco por eso fui ingresando yo también a querer escribir mis poemas. Lo hacía a escondidas. Él siempre fue alguien que le gustaba más todo el escenario. Yo me ponía a escribir a escondidas, aunque al final yo fui el que terminó dedicándose de alguna forma a la literatura y él a la ciencia. Es ingeniero, un gran ingeniero civil. Yo creo que fue uno de los autores que más determinó una época en mi vida. Fue que es poeta, pero lo descubrí como narrador y ya después accedí a él como poeta, y es uno de los grandes poetas que ha dado este país. Fue José Emilio Pacheco con Las batallas en el desierto, que fue uno de los primeros libros que me impresionó mucho. Ahora lo sigo leyendo, ese libro lo he leído hasta por teléfono, en voz alta. Eso es un libro muy accesible, que se puede leer en muy poco tiempo. Afortunadamente también se encuentra en casi cualquier puesto de periódicos, Las batallas en el desierto. Hay que tener algo que pretendemos alcanzar, hay que tener como, yo creo que toda persona que se dedique a algo tiene algún alguien muy grande que sea referencia para él. Me imagino que gran tradición de la pintura tuvo y ha tenido de referencia a Goya, y han tenido también quienes les han marcado cómo se debe pintar.
a partir de cierto tiempo, las técnicas que se van descubriendo. Yo he tenido dos escritores que son como los que más tiempo me han acompañado en mi búsqueda de lo poético, Fernando Pessoa y Borges. Yo creo que son poetas que muy disímiles en sí. Incluso Borges no le gustaba a Pessoa, llegó a criticar que todo un texto de él no sentía el mar, cosa que no recuerdo a quién llega a citar Borges, seguramente a Quevedo, o algún poeta inglés, sobre un verso que decían de cómo, sobre el mar, y decía, aquí en este verso sí siento el mar, y en todo Pessoa no lo siento, pero pues era muy común de Borges el menospreciar el trabajo de otros, y más si eran contemporáneos o menores a él. Este poema lo escribí hace algún tiempo, cuando investigando descubrí que había unas estatuas en una playa de Liverpool, en Inglaterra, cerca de ahí, y donde hay 100 hombres en estatua parados en la playa literalmente. Y conforme va subiendo la marea, los que están hasta más adelante se van enlamando ya con el tiempo, los cubre completamente el mar. Y vi algunas fotos, no he tenido el privilegio de ir, espero algún día poder. Y es un paisaje muy bello ver todos estos cuerpos parados frente al mar mientras los está inundando el mismo mar. Aquel que se pare al filo de los días y espere a que la marea aumente con la noche, para que lo inunde todo hasta taparlo y se mantenga de pie hasta que las olas choquen contra la tapia de navajas y se escuche el movimiento del agua sobre el mar. Todo aquel que espere para ser hundido, todo aquel que se espere para enlamarse completo, verá las tortugas aparearse y nadar bajo el agua, verá a los ahogados y a cada uno de los cadáveres arrojados en todos los ríos de su pueblo. Los temas actuales son los que me preocupan, ciertamente. Yo escribo sobre lo que pasa, sobre el acontecer, aunque luego a veces algunos de mis textos no lo parezca, porque me gusta mucho la literatura fantástica e intento explorar esto dentro de la poesía y dentro de la narrativa, al igual que temas apocalípticos o temas poco usuales dentro de la poesía, aunque hay hoy en día grandes autores que están incursionando en estos temas. Y también uno de los temas que más va a estar en mi poesía, yo creo que cada vez me vuelvo más monotemático conforme voy escribiendo más, es la violencia, precisamente porque pues crecí dentro de un pueblo cercano a la Tierra Caliente michoacana y estuve transitando toda mi infancia y primera adolescencia dentro de estas tierras que todos los que vivimos ahí o los que leemos los periódicos a lo largo de este tiempo sabemos lo que ha pasado, este terreno, esta tierra caliente que ciertamente está muy manchada de sangre a lo largo de las últimas décadas en el país. La poesía es algo constante en mí, aunque no lea poesía en ese día, hay algo que me está haciendo pensar en la poesía. Si no leo en alguna semana entera, ya sea porque esté muy ocupado o algo, poesía, porque siempre estoy leyendo algunas otras cosas, ya sea por el trabajo o por gusto propio, hay algo de remordimiento en mí si no llego a leer poesía en algún tiempo y siempre está presente en mí. Siempre estoy pensando cómo decir las cosas, cómo algunas imágenes me están dando pie para algunos poemas, y voy guardando esos pensamientos para después, cuando ya esté la idea más sólida, poderme sentar ahí. Aunque escriba una vez al mes, todo ese mes estoy pensando en cómo escribir y cómo seguir explorando mi voz a través de la poesía, porque yo creo que es lo único que definirá mi escritura, la poesía. No sé si me he dado cuenta que soy poeta.
Lo he buscado ser poeta, no sé si lo he logrado, he sido necio también con esta búsqueda, debo decirlo, porque ya son muchos años desde que escribí mi primer poema. Yo creo que a los 11 años, ahora que tengo 25, ya es prácticamente más de la mitad de mi vida que he estado con esta constante, y espero al final de algún momento de mi vida poder decir: he logrado ser poeta. Quizá nunca lo logre. Este otro poema es anterior a ese, lo escribí yo creo que el año pasado. Debería aparecer en un libro que está por publicarse de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, aunque por el COVID ha parado la publicación. Espero que sí llegue a estar en este año. Es un libro titulado Restos, y son varios poemas breves que van sobre la misma temática. El primer poema que leí es sobre esto mismo, y este es uno de los últimos poemas que están en este libro, y me parece que va muy ad hoc a los momentos que estamos viviendo. Debió preguntarse a alguien de los primeros hombres o de las primeras bestias: ¿cuándo inició todo esto y cuándo terminará? Debió haber existido alguien antes de los nómadas que se parara frente a todo y volteara atrás sin encontrarse con nada ni con nadie. Debió haber existido alguien que se parara frente a todo y dijera: aquí inicia el fin del mundo, y se echara a caminar perdiendo todo rumbo. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura de Michoacán por esta entrevista y por este momento aquí en esta casa, que es un gran privilegio estar aquí en este momento cuando está cerrado al público, y ojalá todo esto pase muy pronto y todos puedan venir aquí a visitarla, que es un gran lugar para la cultura del estado. Gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.